clase que le doy yo, que ella hacía en la clase de ustedes. ¿Ya? Supone que algunos ya lo hemos terminado de formar, ya el resto viene por ustedes. Vamos ahora a hablar acerca del traumatismo cráneoencefálico. Entonces, el trauma cráneoencefálico es un tema muy importante porque ustedes, cuando hagan su internado, cuando hagan su rural, y luego que se van a ser médicos en algún área de emergencia o hospital, no van a estar en un área administrativa, pero no. Ustedes siempre, pero siempre van a ver traumatismo de cráneo. Eso es algo que ustedes van a ver toda la vida. Ahora, el trauma de cráneo es tan importante que, por ejemplo, a partir de los 25 años, usted sabe que comienzan las crisis epilépticas del adulto, una de las principales causas de crisis epilépticas son las postraumáticas, o sea, en relación a cualquier patología traumática, hasta por lo menos los 50 años de edad, porque a partir de los 50 años de edad, la causa de crisis epilépticas son lo que vamos a ver en la siguiente clase, son los tumores cerebrales. Y se supone aparentemente que a partir de los 50 años de edad, pues generalmente ya no se está peleando con todo el mundo, ni está en una moto, ni se supone que ya uno entra en un proceso de una cordura y de maduración extrema, en donde en teoría ya no va a haber ningún tipo de accidente, sino que viene luego la compromiso de un anciano que ya lo veremos. Son las patologías no graves, pero que provocan problemas en el anciano. Ahora, yo siempre soy sincero con ustedes y les digo las cosas como son. Pero yo siempre les digo, si ustedes graban, traten de estas grabaciones no compartirlas, porque a veces la sinceridad puede ser mal vista por alguien no médico. Y en la vida real hay algo claro. El traumatismo craneoencefálico es un problema mundial. ¿Por qué? Porque bien, si bien es cierto, dice la literatura que es la principal causa de muerte en los menores de 45 años de edad, pero el problema no es que se muera. O sea, si usted se muere, o si alguien se muere y ya. Qué pena para la familia llora, sufre, se acongoja, lo recuerda todos los días, el Día de los Muertos lo visita, pero para el resto de personas que no son familiares o para la sociedad, para el Estado, y ya, qué pena, y fin de la historia de esa persona, ponemos otro en el puesto de él. Pero el problema es cuando no se muere y queda con secuelas el paciente, porque imagínese usted, por ejemplo, qué sé yo, el joven tiene una moto, ¿qué edad tiene usted? Pero él tiene 23 años de edad. ¿Qué es lo que se espera de él? ¿Qué la sociedad espera de él? Que se gradúe de médico, que sea un aporte como médico y que cuando trabaje pague al IES y que él cuando ya tenga su familia, tenga su casita, tenga su cosa, comience a pagar impuestos y que todo lo que gaste le dé al SRI. O sea, eso es lo que espera el Estado de él. Que él sea médico, que produzca dinero y que la parte del dinero que él gana se lo dé al Estado. Eso es lo que el Estado quiere. Pero ¿qué pasa si Dios no quiere? Alguien de la edad de él, lo vamos a poner como ejemplo, pero alguien de la edad de él sufre un accidente de tránsito y queda en un estado de vigilia sin respuesta, o queda con un estado de agitación psicomotriz, o queda como una persona no útil para la sociedad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Comenzar a solventar a una persona de 23 años de edad que debería ser útil para la sociedad y aportar impuestos al Estado, ahora no, se transforma en una carga. Un viejito de 90, 95 años de edad, es normal que se haya una carga para el Estado, porque ya hizo todo su esfuerzo, 90 años, 80 años de edad, ya trabajó, aportó al IES, impuestos, bla, bla, bla. Es normal que él se enferme, es normal que él esté mal, es normal que le dé un infarto, es normal, pero no a esta edad. A esta edad no debe ser una carga para la sociedad y eso es un problema para la sociedad. Por eso el traumatismo de cráneo es un problema a nivel mundial, porque transforma a personas útiles, en la etapa muy útil, en una carga para la sociedad eternamente, para toda la vida. Bueno, la gran mayoría mueren a partir del año y ya comienzan a morir. Pero bueno, ese año va a gastar mucho. ¿Usted no sabe cuánto gasta, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública? Un día UCI cuesta más o menos $700. Imagínense, hay pacientes que quedan meses, 2, 3 meses. Imagínense usted cuánto va a costar el resto. Y eso usted no lo está pagando. Si usted en el MSP lo tiene que pagar el Estado. Si es que usted es asegurado, pues luego el seguro le tiene que pagar, pero al final el seguro es del Estado. Por eso es un problema a nivel mundial eso, porque no es rentable para el Estado. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos conceptualizar el trauma del cráneo o hablar algo de la teoría del trauma del cráneo, podemos nosotros, por ejemplo, hablar de la clasificación. Existen varias clasificaciones, vamos a comentarlo de una manera un poco superficial. Por ejemplo, podemos clasificar el trauma del cráneo de acuerdo al mecanismo del trauma. Por ejemplo, en relación al mecanismo, nosotros lo podemos clasificar en traumas abiertos y traumas cerrados. Entonces, los cerrados la literatura lo divide en de alta intensidad y de baja intensidad. ¿A qué se refiere con la intensidad? Se refiere a lo que se llama la cinemática del trauma. ¿Qué quiere decir cinemática del trauma? Es cómo fue el trauma. ¿Qué le pasó? Se cayó, lo golpearon, tuvo un accidente de tránsito, le cayó un palo en la cabeza, qué sé yo. A eso se le llama la cinemática del trauma. Entonces nosotros ese trauma lo clasificamos en relación a la cinemática como de alta intensidad y de baja intensidad.
Entonces, el de alta intensidad se refiere más que todo a los accidentes de tránsito. ¿Ya? Los accidentes de tránsito. En teoría, un accidente de tránsito siempre de alta intensidad, por el mecanismo que sea piloto, sea copiloto, sea moto, sea tráiler, sea vehículo, sea peatón, lo que usted quiera, ¿ya? Cualquier tipo de accidente de tránsito. Y lo de baja intensidad se refiere, por ejemplo, a las caídas, a los traumas por objeto contuso. Algo le cayó y lo golpeó, o tuvo una riña y se tuvo algún combate con alguna persona. Entonces, a eso se refiere. Ahora, en relación a los traumas abiertos, ¿ya? Abiertos o penetrantes también le llamo. Entonces, nosotros podemos hablar de los penetrantes propiamente dichos, es decir, en lo que existe un ingreso de una estructura a nivel del cráneo, como por ejemplo las heridas por arma de fuego, o también existen armas blancas. Hemos tenido casos nosotros de pacientes que le clavan un cuchillo y se queda a intracráneo. Ya es muy difícil no atravesar el cráneo, pero bueno, a veces se queda solamente en la placa del cráneo, pero si no ha pasado. O por ejemplo, yo tuve el caso de un señor que era psiquiátrico, obviamente, que él se había disparado con unas pistolas eléctricas. ¿Ya? Y le preguntaba, ¿por qué? Porque no, pero pues es que yo vi en la tele que le hizo eso, me dio curiosidad, dice, pero ese señor sabía de una anatomía más que cualquiera, porque se lo puso y pasó justo al lado del seno sagital superior. Si se lo daba en el seno sagital, sangría. Pasó justo al lado del seno sagital superior. O sea, fue una característica, pero neuroanatómicamente espectacular. Incluso un compañero me decía, yo conocí una vez un caso de un señor que era preso en Cuba, con mi compañero es cubano, y que decía que él ya como 3 veces lo veía que llevaba con el mismo clavo en el mismo lugar. Bueno, no con el mismo clavo, con un clavo en el mismo lugar. Y él se lo retiraba, y ya como era preso, entonces ya le había quedado el huequito. El gato encontró un clavito, se lo metía de nuevo en el huequito para salir de la casa. ¿Ya? Bueno, son traumas penetrantes. ¿Ya? Ahora, los traumas penetrantes tenemos los abiertos propiamente dichos, que son cualquiera de estos de aquí, en donde exista una comunicación del intracráneo con el exterior. ¿Cómo usted sabe que el intracráneo está comunicado con el exterior? De 3 formas. Una, porque ve salida de líquido cefalorraquídeo a través de la herida. Se obtuvo en la herida y sale líquido. El intracráneo está comunicado, se abrió la dramada. 2, que haya exposición de masa encefálica, que salga cerebro a través de la herida, te dice el intracráneo está abierto. O 3, que cuando usted haga una tomografía vea neumoencéfalo. ¿Ya? Vea neumoencéfalo. Entonces te dice, de algún lugar está entrando el aire. O sea, ese aire está ingresando del exterior. ¿Ya? Entonces, eso en relación al mecanismo. Existe otra forma de clasificación que es, por ejemplo, en relación a la morfología. Entonces, en relación, vamos a ver si. Entonces, en relación a la morfología, usted puede hablar de las lesiones de cráneo, que se refiere a fracturas, y ya veremos un poquito más a profundidad. Se refiere a las fracturas de cráneo, que es el de bóveda, de base, ya lo conversaremos. O hablamos también de las lesiones intracraneales. Las lesiones intracraneales pueden ser focales o difusas. Dentro de las lesiones focales hablamos de los hematomas. Y hablaremos de epidurales, subdurales, intracerebrales, que son los demás confusiones. Y dentro de las difusas tenemos 2. A la conmoción encefálica, que ya luego hablaremos un poco más de ella, y a la lesión axonal difusa. Porque no son lesiones que usted la ve conglomeradas. Los hematomas usted lo ve en un pedazo, usted ve el cerebro y aquí lo ve focal, en una zona. En cambio, la lesión axonal difusa y la conmoción encefálica usted no lo observa, es algo difuso, ¿ya? Que se ve por determinadas características que ya la vamos a conversar. Y la otra, que es la clasificación más importante cuando hablemos de diagnóstico y tratamiento, lo vamos a ver, que es la clasificación clínica. La clasificación clínica es el pilar fundamental con el cual usted va a evaluar a su paciente en base a la clasificación clínica. Usted en base a la clasificación clínica lo utiliza por medio de 2 cosas. O sea, usted la clasificación clínica la clasifica de acuerdo a 2 cosas que son muy importantes. Uno, la escala de coma de Glasgow. Y el otro es la sospecha de injuria cerebral. La escala de coma de Glasgow usted ya la conoce. Y el otro es la sospecha de injuria cerebral. ¿Qué es la sospecha de injuria cerebral? Es, usted ve el Glasgow del paciente, pero sospecha de injuria se refiere a qué tan seguro está usted de que el paciente
tiene una lesión intracraneal. Y para eso yo me baso en todo lo que no sea escala de coma de Glasgow. Por ejemplo, en la cinemática del trauma, en si tuvo crisis epiléptica o no, en si tiene alguna herida externa, en cómo fue el accidente como les de la cinemática, en la edad del paciente, en si ha vomitado el paciente, en qué otros signos clínicos tenga el paciente, etc. Se llama sospecha de injuria. Porque, por ejemplo, usted puede llegar a un paciente en 15 puntos de Glasgow, pero usted lo ve, está apertura ocular espontánea, obedece órdenes, verbal, está más orientado que usted, pero tuvo 3 crisis epilépticas después del trauma. Usted averigua y dice, no señor, le dice, está con la mamá. Mi hijo nunca en la vida había convulsionado, nunca en su vida había estado enfermo siquiera. Pero después del accidente, hasta que lo trajeron acá, convulsionó 3 veces. El de la ambulancia le dice, sí, doctor, seguro. La mamá dice que vio una y nosotros vimos 2. Segurísimo, eso fue una crisis epiléptica de libro. Entonces, ¿usted está seguro que no tiene nada en la cabeza, aunque esté en 15 de Glasgow? No, a mí me queda la duda. Entonces, aunque esté en 15 de Glasgow, la sospecha de injuria me dice otra cosa. Entonces, en base a estas dos, ya cada una, que pueden no ser las mismas, usted lo clasifica en leve, moderado y severo. O sea, usted en la clasificación clínica dice, el paciente por Glasgow tiene un traumatismo encefálico leve, moderado, severo, y por sospecha de injuria, leve, moderado, severo, que no tienen que ser los mismos. Puede ser leve por Glasgow y moderado por sospecha de injuria, o moderado por Glasgow y severo por sospecha de injuria. O sea, pueden ser mixtos, no tienen que ser los mismos. Pero el manejo, el diagnóstico y el manejo sí me interesa a mí saber cómo está por Glasgow y cómo está por sospecha de injuria. Ya eso ya lo veremos. Entonces son las 3 clasificaciones que hay en relación al traumatismo craneoencefálico. Ahora, lo otro que vamos a hacer ya para comenzar a hablar del cronómetro. La otra forma como podemos clasificar, quizás no el trauma, pero sí las lesiones del trauma, es como lesiones primarias y lesiones secundarias. ¿Ya? Cuando yo hablo de lesiones primarias, yo me refiero a lo primero que se produjo por el trauma, lo primerito que apareció. Y las lesiones secundarias generalmente aparecen después, o sea, lo que sucede en el momento del trauma. Las lesiones secundarias generalmente aparecen después. Un poquito rara realmente esta clasificación. La verdad, a mi opinión, no es muy lógica, pero bueno, es una clasificación y al final lo que yo quiero que ustedes entiendan no es cuál es primaria ni cuál es secundaria en sí, sino que ustedes entiendan las características de cada una de estas lesiones. ¿Ya? Vamos a ir conversando. Por ejemplo, en relación a las lesiones primarias, vamos a ir conversando. Lo primero, entonces hablamos, por ejemplo, por ponerlo, clasificación de las partes blandas. O sea, lesiones primarias en partes blandas. Entonces, ¿qué lesiones pueden provocar el trauma en las partes blandas? Por ejemplo, si vamos de menos a más, lo que menos puede producir son las llamadas escoriaciones de partes blandas. O abrasiones también le llaman. Escoriaciones o abrasiones, heridas por fricción también les conocen algunos. Eso es lo que nosotros vulgarmente le llamamos los raspones. Cuando alguien se cae, se golpea o le golpea, lo arrastra y le queda una escoriación. No me refiero a un golpe que le den a esa persona, no, sino a las escoriaciones, las lesiones que se producen debido al trauma, a la caída, al accidente de tránsito, los raspones que nosotros le decimos vulgarmente, ¿no? Eso se conoce como escoriaciones, abrasiones o heridas por fricción. Ahí usted va a tener que analizar qué hacer con estas heridas. O sea, usted tiene que analizar. Por ejemplo, algunas heridas ya están secas, usted las observa secas, cicatrizadas, ya con costras, cuando quizás usted la va a revisar, pero desde el momento que le habla de costras, le habla ya de laceraciones, le habla de que se ha perdido por lo menos algo de continuidad de la piel. Entonces esa herida, sin lugar a dudas, usted no la tiene que suturar porque ya está cerrada, son escoriaciones. Entonces, en dependencia de lo que usted vea, si son heridas secas, muy superficiales, usted simplemente lo que tiene que hacer es revisarlas y analizarlas. Pero va a haber algunas heridas que usted las ve húmedas, que la ve con una cicatrización un poco más tórpida, un poco más tardía. En ese caso, si bien es cierto, usted no sutura al paciente, pero sí usted lo deja como analgesia por el dolor y obviamente sin mi recomendación
superficial, que no tiene ningún tipo de molestia, que es cerrado y tiene conexiones, le pueden no colocar antibióticos. Si tiene dolor, usted le coloca algún analgésico, con las escalas del dolor que usted ya conoce, ¿no? El analgésico de menor grado en la escalera del dolor, ¿cuál es? El paracetamol. Si ya no funciona, usted coloca AINES, ¿no? Si ya no funciona, usted coloca opioides débiles. Si no funciona, usted coloca opioides fuertes. Y si no, ya existe incluso hasta neurocirugía del dolor. Entonces usted puede ver el umbral del dolor del paciente, analizarlo y de su criterio puede ver qué es lo que le conviene más a él. Si iniciamos con paracetamol, lo vamos subiendo. La literatura me dice que siempre vayamos bien escalonados. Porque, por ejemplo, recuerde que en el momento que nosotros comenzamos a utilizar AINES, que es lo que más usamos, recuerde usted que los AINES bloquean el trombosano A2 y pueden tener riesgo de sangrado. Entonces, dice la literatura que si hay alguna lesión intracraneal pequeñita, con el AINES puede crecer. Pero en la vida real yo nunca he visto que haya sucedido. Pero mi recomendación es, si usted puede darle paracetamol, dele paracetamol. Pero si usted ve que el dolor es mucho más fuerte, mucho más intenso, o el paciente le dice que le ha tomado paracetamol y que si no le hace nada, dele AINES. Y no se preocupe, lo que dice la literatura también es que dentro de los AINES, recuerde usted que el que tiene menos efecto antiagregante, tenemos al diclofenaco y el meloxicam. Se supone que ellos son los con menor efecto antiagregante, incluso son menos agresivos, bla bla bla. Eso usted lo conoce, lo ha de haber visto cuando vio farmacología. ¿Ya? Había otro que era el mesulide que ya salió del mercado. Mesulide a mí me encantaba. Ya salió del mercado. Para recordar la memoria del mesulide. Un bloco negro porque ya no existe. Son los tres fármacos que dice la literatura, los mismos de fármacos de flores, me acuerdo, que son menos progresivos y que no tienen esa potencia antiagregante tan grande. La recomendación. Si usted lo ve ya, como le digo, la herida un poquito más sangrante, que no tenga criterio de sutura, mi recomendación es, aparte del analgésico, colóquele algún tipo de antibiótico. Lo que sí, el antibiótico, recuerda usted cuál es la bacteria saprófita de la piel. ¿Cuál es la bacteria saprófita de la piel? El Staphylococcus aureus. Eso lo tenemos todo el mundo. No, yo me bañé 3 veces antes de venir acá. Igual usted tiene Staphylococcus aureus. Esa es una bacteria saprófita de nuestra piel que no nos hace nada, salvo que existe una pérdida de continuidad y lo infecta. Por eso nunca se olvide siempre de cubrir Staphylococcus aureus. Que le busque cefalicina, amoxicilina más ácido clavulánico, o el que fue creado inicialmente para tratar los Staphylococcus aureus penicilin sensibles, la dicloxacilina. Le da 500 miligramos cada 8 horas, y aquí sí un poquito subjetivo, en dependencia de las características de la herida. Usted sabe que los antibióticos se dan por 3, 5, 7, 10, 14, 21 días, en dependencia de la magnitud de la lesión. Nosotros en meningitis a veces damos por 3 meses. ¿Ya? O sea, en dependencia de las lesiones. Pero mínimo mi recomendación sería darle 5 días. ¿Ya? Entonces, a esa herida. Y si quiere usted lo sigue viendo después de 5 días para revisarlo, como usted ve. Lo más probable es que eso no vaya a hacer nada, hablando solo de las excoriaciones. Vamos hablando por separado y luego agrupamos todo, porque si tiene excoriaciones y aparte una herida para suturar, se lleva otra historia, si tiene excoriación y una fractura, se lleva otra historia, etc. ¿Ya? Esto en relación a las excoriaciones, abrasiones o heridas por fricción, que son las lesiones de partes blandas. ¿Ya? Lo otro que también podemos ver, por ejemplo, en partes blandas son los hematomas subvariales. Los hematomas subvariales. ¿Cómo decimos vulgarmente los hematomas subvariales? Los chichones o chibolos, ¿no? Los chichones o chibolos. Eso más que implicarnos algo, simplemente nos habla de la magnitud de la lesión, la magnitud del trauma. Eso algunas personas dan anticoagulantes locales, etc. No se preocupe usted, eso va a comenzar a disminuir su calibre, porque eso con los mismos AINES que usted va a colocar, entonces eso va a comenzar a disminuir de tamaño y fin del todo. ¿Ya? Mandar a apretar con una moneda, ni nada, de amarrarse la cabeza, ni nada de eso. Eso va a disminuir tranquilamente de calor. Otras lesiones que usted puede ver en partes blandas son las heridas del cuero cabelludo. Ya las heridas del cuero cabelludo que tengan una mayor magnitud, ¿sí? Heridas que sí ameriten ser suturadas. Eso sí usted puede ser que se vaya a encontrar. Entonces usted ve una herida, usted ya vio cirugía, y aparte es muy intuitivo realmente. Hay heridas que como que quedan en la duda, doctor, ¿le suturo o no le suturo? Pero existen muchas heridas que ustedes van a ver que son muy claras que se tienen que suturar. Eso no va a haber duda, eso no va a haber ninguna pregunta de suturar. Entonces cuando usted vaya a suturar,
así la herida sea limpia, aparentemente esté limpia, usted tiene que colocar antibióticos, siempre. Doctor, pero yo le hice una asepsia, le quedó brillante. Igual, porque nadie en la vida te esteriliza un palo antes de darte un palazo en la cabeza. Y nadie en la vida te esteriliza el borde de la acera donde después de un ratito te vas a caer y te vas a golpear. Todo lo que esté fuera de un área quirúrgica está contaminado. Doctor, pero él se golpeó aquí adentro del hospital. Igual, ¿ya? Igual. No es lo mismo las heridas de quirófano. Yo me lavo, ahí sí, yo me esterilizo el área, esterilizo el cuchillo, el bisturico con el cual yo voy a cortar al paciente. Esa es otra historia, el manejo es diferente que ustedes quizás han de haber aprendido en relación al manejo de las heridas quirúrgicas. Eso sí, no se da profilaxis tardía, simplemente se da una profilaxis breve, se utiliza la herida y fin de la historia. No le doy antibióticos salvo determinadas cosas. Pero estas heridas siempre se colocan antibióticos porque son consideradas heridas limpias contaminadas, porque están limpias, pero lo que produjo el trauma está contaminado sin lugar a dudas. ¿Ya? Eso usted tiene que quedarle claro. Ahora, cuando usted vaya a suturar esas heridas, usted debe recordar primero la anatomía. Entonces, todo el colgajo de partes blandas. ¿Cuál es el colgajo de partes blandas? Desde la piel, que es lo que usted puede ver por el nacimiento de su cabello, hasta antes de llegar al cráneo. Todo eso se llama colgajo de partes blandas. O también algunos le llaman escala. ¿Ya? Entonces, el colgajo de partes blandas o el escala. A veces le voy a decir, doctor, el paciente tiene una escala. ¿Qué quiere decir que tiene un escala? Que todo el colgajo de partes blandas está cortado y que está levantado. Entonces, usted va a ver como que le estuviera saludando ahí el colgajo ese. Porque tiene unas heridas inmensas. ¿Ya? Eso se llama colgajo de partes blandas o escala. Algunos le llaman colgajo miocutáneo. ¿Ya? Entonces, el colgajo de partes blandas o escal, con la misma palabra nosotros podemos crear una especie de mnemotecnia para ver cuáles son los componentes. Entonces, con la S, lo que estamos hacia afuera, skin, que por su profundo conocimiento de los módulos de inglés que ustedes hacen, significa piel. ¿Ya? Yo son 4 módulos. ¿Cuántos módulos hacen ustedes? Dos. Bien, la C, celular subcutáneo. En piel, la C, celular subcutáneo. Celular subcutáneo es lo que decimos la grasita, ¿no? Usted levanta la piel en algún momento cuando tenga la oportunidad, si ha tenido la oportunidad de ver una herida craneal, ve usted la piel y va a ver una grasita, una cosita amarillita, grasa. ¿Ya? Luego viene la A. La A se llama aponeurosis epicraneal. Usted la va a escuchar mucho si está en un lugar donde hay neurocirugía, que es la llamada galea aponeurótica. Galea aponeurótica. Por ejemplo, los chibolos, los hematomas, o los hematomas subgaleales, chibolos o chichones, se ubican debajo de la galea. Por eso se llaman hematomas subgaleales. Están debajo de la galea aponeurótica. ¿Ya? Y hay algo importantísimo como la galea aponeurótica, porque la galea aponeurótica es por donde pasan los vasos sanguíneos del cráneo. Por ahí, la galea aponeurótica está en relación a los vasos. Por eso, estos son los que sangran y forman el hematoma subgaleal. ¿Ya? Ahora, la vascularización del cráneo, no se olvide, usted ya lo debe de saber. La supratropiar por delante, por la parte medial. La supraorbitaria por la parte lateral de la región frontal. La temporal superficial por delante de la oreja. Por detrás la auricular posterior y por hacia atrás la arteria occipital. ¿Ya? Todos esos vasos sanguíneos confluyen entre sí y hacen una maraña importantísima. Por eso el sangrado del colgado de partes blandas del cuero cabelludo es abundante, que sangran altísimo. Un paciente solamente por el sangrado que hace en el cuero cabelludo le puede hacer un shock hipovolémico y se le puede morir. Entonces, no me digan, no, le puede hacer un shock hipovolémico y se le puede morir solamente por el sangrado del cuero cabelludo. ¿Debe tener algún sangrado en otro lado? No, solo por el sangrado del cuero cabelludo se puede morir. Entonces, por eso ustedes tienen que estar bien atentos. Y el sangrado del cuero cabelludo es abundante. Ustedes van a ver pacientes con una gran cantidad de sangre, con todo cubierto de sangre, la camisa y todo, y ustedes van a pensar que tiene una gran herida y no es una herida pequeña. Pero justo con un vaso, porque la vascularización del cráneo es extremadamente buena. Entonces luego viene la L. La L es el tejido celular laxo. El tejido celular laxo es como un tejido trabecular, es como un espacio. ¿Ya? Es como un espacio, una especie de colchón, dice la literatura. Y por último viene la P. La P es el periósteo, o también llamado pericráneo, que es una telita que cubre el hueso, porque aquí abajo ya está el hueso, el frontal, el temporal, no sé, si a usted le gusta. ¿Ya?
Esa telita, como ustedes comen pollo, que se ve que tiene como una telita ahí encima del huesito del pollo, ese es el periósteo pericráneo, ¿ya? Y aquí ya sigue el hueso. Y por debajo del hueso ya luego nosotros vamos a ver. ¿Ya? Eso es lo que cuando veamos los hematomas intercerebrales. Entonces, hasta ahí usted sabe la anatomía desde la piel hasta abajo. Ahora, vamos haciendo como que esto fuera una herida. Vamos cerrando, este es el lado de una herida. Y vamos haciendo el lado contrario. Aquí estaría otra vez la piel. Está por acá. Hacerlo lo más directo posible. Aquí estaría la piel. Aquí estaría el celular subcutáneo, la galea poneurótica, el tejido laxo, el periósteo y aquí estaría el hueso. Mira, como ya le había comentado, el tejido laxo es una especie de colchón, realmente es un espacio, no es un tejido que usted ve. Cuando usted ve una herida del cuero cabelludo o entra a una neurocirugía y hay una herida del cuero cabelludo, usted se va a dar cuenta que cuando hacemos el corte hay una parte del partes blandas que se levanta. Por eso se llama el colgado móvil del tejido de partes blandas. ¿Cuáles son los que se levantan? La piel, el tejido celular subcutáneo y la galea poneurótica. ¿Gracias a qué se levanta? Gracias al tejido laxo, que es un espacio, una especie de colchón. Entonces cuando corta, esta parte se levanta. ¿Y qué es lo que queda abajo? ¿Qué es lo que no se mueve? El periósteo que está pegado al hueso. Incluso usted lo puede hacer, se puede usted tocar el cráneo y dése cuenta que el cráneo, la piel del cráneo, tiene un movimiento. O sea, se mueve el cráneo, la piel se mueve. Entonces, eso se llama la parte blanda del colgado de partes blandas. ¿Qué es lo que se está moviendo? Los tres de acá arriba. Gracias a qué se mueve, gracias al tejido laxo. ¿Qué es lo que no se mueve? El periósteo que está pegado al hueso. ¿Ya? Ahora, cuando usted va a suturar una herida, usted, bueno, llega el paciente, qué sé yo, le dice, el doctor le dice a cualquiera de ustedes, mira, esta es herida del cráneo, por favor, cierra, sutura. Entonces usted va a revisar, usted ve la herida, la analiza, usted pide todos los materiales, que usted llega, coge, la limpia, le pone anestésico, ¿no? Entonces cuando usted le va a colocar anestésico, lo que a mí me aconsejaron, digamos que por ejemplo esta es la herida, usted la limpia, todo lo que usted tenga que hacer, con bovidín, con clorexidina, con lo que a usted le guste, y cuando va a colocar el anestésico, preferible en cráneo, fuera bueno utilizar lidocaína con epinefrina. Si lo tiene, mejor. Lidocaína con epinefrina, que es la tapa roja que le dicen. Las lidocaínas tapa azul son sin epinefrina y las tapas rojas son con epinefrina. O sea que la epinefrina no se puede utilizar en los extremos, ¿no? en la punta de los dedos, lo de la nariz, de la oreja, etc. Pero aquí no es nada de eso. Usted puede utilizar con epinefrina. Es más, cuando vamos a hacer decisiones, pedimos un lío con epinefrina. ¿Para qué? Para que produzca vasoconstricción y el sangrado sea menor. Ahora, ¿cómo usted lo hace? ¿Cómo me lo enseñaron a mí? Si usted tiene esta herida, lo ideal sería para que usted no esté pique y va creando más abrasiones en esa herida, usted puede ingresar por un lado, mete toda la aguja o lo que más pueda de la aguja por donde más pueda de la herida y va retirando de a poco, poniendo líquido y retirando la jeringuilla. Luego va con el mismo agujerito, se mete lo que más pueda, si puede hasta acá mejor y si no, pues hasta donde pueda, va colocando lidocaína con epinefrina. Más o menos usted ve 5 y 5 cc, uno de cada lado. Si la herida es muy grande, pues bueno, del otro lado hace lo que falta. Ingresa, va colocando 5 cc de lidocaína con epinefrina, luego acá 5 más y lo retira. Sería lo ideal. ¿Ya? Para no estar colocando tantos piquetes en todos los lados que luego va creando más abrasiones y más comunicaciones de la piel con el exterior. ¿Ya? Entonces, usted coloca la lidocaína con epinefrina, usted ya tiene material, la herida ya está limpia, el paciente no le duele y antes de suturar, ¿qué tiene que hacer? Usted ya ha visto esto ahí en cirugía. Hablando de cráneo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer antes de suturar la herida de cráneo? Ya usted limpió, ya vio que no le duele, ya tiene los materiales, ya tiene los guantes, ya tiene el compañero que le va a ayudar, bla, bla, bla. ¿Qué tiene que hacer? Antes de suturar. Ya le hizo la tricotomía. La tricotomía, por cierto, lo que me comenta, lo ideal sería hacerlo con tijera. Con tijera. ¿Por qué no con bisturí? Es verdad que queda ahí bien bonito, lisito, pero queda más laceración. Bueno, usted cuando algún día se rasure, o cuando nos cortan el cabello, esta parte de las patillas, etc., y nos ponen alcohol o algún líquido, arde, ¿no? Arde. ¿Por qué? Porque quedan microlaceraciones, microabrasiones. Lo mismo, si usted coloca eso, o sea, todo eso puede aumentar la posibilidad de que su herida se infecte. Por eso sería preferible cortarlo con tijera lo más al borde posible, lo más chiquito posible, pero cortarlo con tijera para no crear abrasiones. ¿Ya? Pero bueno, antes de eso, ¿qué tenemos que hacer? Miel. Meter el dedo. ¿Ya? Por eso siempre hacen alusión como a otras cosas.
para palpar el cráneo. Porque usted lo que palpe puede ser que sienta una fractura. Y todo eso al final, cuando hablemos de diagnóstico y tratamiento, vamos a tener que, o sea, mientras usted esté revisando a su paciente, desde que el paciente llega y le cuenta qué le pasó, o si no puede hablar el bombero, quien lo haya traído le cuenta qué le pasó, o nadie sabe qué le pasó, todo eso usted tiene que ir haciendo un checklist mental. O sea, usted analizando, a ver, llegó así, pasó esto, bla, 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 vamos con la herida. En la herida, yo palpé la herida y sentí una fractura. O palpé la herida y no sentí una fractura. O palpé la herida y me parece que sentí una fractura. ¿Ya? Ahora, palpé la herida y estoy seguro que hay una fractura. Lo siguiente, saber si esa fractura es deprimida o no. Usted palpa, o sea, me refiero a palpar. Doctor, ¿y si no palpo nada? No hay nada. Doctor, ¿y si me parece que palpo algo, pero ya estoy acá adentro metido y no puedo abrir la herida? Usted, mi consejo es que lo conceptualice como que sí lo hay. O sea, si usted siente como que hay una fractura, usted diga que sí lo hay. O sea, en su mente diga si hay una fractura. Luego que usted siente la fractura o lo que sospecha que es una fractura, lo siguiente que tiene que analizar es si esa fractura está deprimida o no. Doctor, es una fractura lineal, pero no está deprimida, el borde está ahí, en el mismo lugar que debería estar el cráneo. O no, doctor, está hundida. Yo palpo, porque el dedo no lo pongo aquí, usted coge con el dedo y palpa hacia la lateral. Doctor, yo siento una herida, pero parece que está hundido. Si me parece, eso está hundido. Ya luego, al final, todo eso que vamos nosotros revisando, lo tenemos que agrupar para saber qué tipo de trauma encefálico es por glaucoma, por sospecha de furia, porque en base a eso es el diagnóstico y el tratamiento. ¿Ya? Entonces, una vez que usted palpa la herida, usted ya, listo, fin de la historia, hay fractura, no hay fractura, deprimido o no, usted cierra. Y cierra igualito como que fuera a cerrar cualquier herida. Yo recuerdo que cuando era rural, yo palpé así mismo el dedo y siento una fractura, y dije, no lo voy a aproximar porque el neurocirujano no va a querer venir y le va a volver a abrir la herida y le va a meter el dedo para él verlo. Mentira. Si hay una fractura, le van a hacer una tomografía. ¿Ya? No van a abrir nada. Esa herida va a quedar igual que si usted se la deja media chueca, media rara, con los bordes abiertos, porque usted cree que alguien va a volver a meter el dedo, eso es mentira. Nadie lo va a hacer. ¿Ya? Nadie lo va a hacer. Y no es que crean en ustedes, sino que simplemente lo dice, ya lo agarramos en un minuto. ¿Ya? Entonces usted cierra la herida igualito, no va a pasar nada, porque ya luego ese paciente le va a hacer tomografía y ahí se va a ver si hay fractura o no y se van a ver otras cosas que ya luego conversaré. Entonces ahora usted sí va a cerrar la herida. Es muy lógico que yo le diga, doctor, ¿qué es lo que siempre sí o sí vamos a cerrar? En la piel. Eso usted ya lo sabe. ¿Con qué se cierra la piel? Con nylon 2.0. Con nylon 2.0. Ya si no hay para mucho 3.0, pero la literatura me dice 2.0, que es más grueso y le permite a usted dar una fuerza tensil mucho mayor, porque recuerde usted que el colgado de parte blanda del cuero cabelludo sangra bastante. Así que tenemos que presionar bien. Ahora, si usted cierra la piel, ¿cómo lo va a hacer? Puede hacer un punto simple en la piel. En fin de la historia, con el punto simple con las características que usted ya sabe. Pero recuerde y dése cuenta, mire todo el espacio que queda acá abajo. Tranquilamente se puede formar una hematoma subgaleal. Entonces está bien herido, pero usted cada vez va a ver, mire, le está aumentando un chichoncito ahí. Va a ver que aumente y eso va a crecer. Es verdad que no lo va a matar, porque el intracráneo no va a romperse. Pero ese paciente se va a demandar y luego pasa un shock hipovolémico incluso con eso. Entonces, ¿por qué? Recuerde usted lo que ya le comenté. Entonces, aparte de cerrar la piel, eso cualquiera lo sabe, tenemos que recordar también el de estos de aquí, el más fuerte y el que contiene los vasos sanguíneos. ¿Cuál era ese? Es la galea aponeurótica. La galea aponeurótica es la parte más fuerte después de la piel y es la que contiene los vasos sanguíneos. Por eso usted no se puede olvidar de cerrar la galea, porque si no, sí o sí le va a crear un hematoma subgaleal. Y acuérdense usted lo que le estoy diciendo. Yo recuerdo cuando tenía pocos meses en el hospital, así mismo yo interno, yo quería cerrar la galea. Sí, después yo como 3 veces. No te vas a olvidar de cerrar la galea. Sí, después a la tercera, no te vas a olvidar de cerrar la galea. Tengo un propósito vacío. Y después ya como que ya se sincero. No sabe ni qué era la galea. ¿Ya? Pero la galea es importante. ¿Cómo usted sabe cuál es la galea? Facilito. Recuerde usted que hay un colgado móvil. Usted se va a dar cuenta. Cuando dure un corte, usted va a ver que un pedazo va a estar elevado. El resto va a estar pegado, que es el periódico. Eso no hay cómo moverlo, es algo que usted mismo lo raspa. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Si mi mano es ese colgado blanco, usted dice, lo que está por fuera es la piel, o sea, cualquiera lo ve. Y lo que está abajo es la galera. O sea, ellos hacen como un sanduchito. Usted va a ver afuera de la piel, adentro de la galera, y en el centro usted va a ver una línea amarilla grasa, que es el celular subcutáneo. Entonces, usted coge la piel y si quiere coger la galera, coge la galera y te traspasa el piel. Entonces, usted agarra la galera, le hace así mismo un punto simple con un Picrin 2.0. Antes utilizaba el
famoso cromado. Eso es un chorizo. El cromado que era el caldo. ¿Qué significa caldo? ¿Qué era el visto? Tripa de gato, ¿no? Porque se hacía con el intestino del gato, ya existe. Pero todo el recuerdo, pues casi no existe el gato. Nosotros llamamos nosotros bicrit, ya que es interesado, que se reabsorbe después, bla, bla, bla. Si usted ya lo conoce, ya lo saben, sin que le diga. Ahora, no es recomendable, pero la literatura dice que si usted quiere hacerlo, lo que puede hacer es evitarse hacer estos dobles planos con punto simple, bicrit y nylon, hacer un solo punto con nylon, pero tipo colchonero. Entonces, recuerda usted que el colchonero son doble punto. Entonces, usted hace un punto profundo que agarre hasta la galera, el otro lo mismo con la galera y luego el superficial solamente con la piel. Pero no es muy recomendable, ¿sí? le queda igual sangrar. Mi recomendación es preferir. Si se ve que sangra mucho, pues para dejarle un drenaje subtrabeal o si le hace un vendaje compresivo bastante fuerte al paciente, ya. Entonces, así nosotros cerramos la piel y luego usted ya sabe, su antibiótico y su analgésico, eso no tiene que faltar. Si tiene fractura o no, igual usted le va a dar antibiótico y le va a dar analgésico. El manejo ya lo hablaremos después, pero por este de aquí, antibiótico y analgésico siempre. ¿Ya? Entonces seguimos en relación a las heridas de partes blandas, ya tenemos esos tres componentes. Hablemos ahora de las heridas de lo que no es blando, las partes no blandas, lo que sigue, luego viene el hueso. Bueno, ya paremos ahí. De lo que no son partes blandas, tenemos las fracturas, ya hablando de los huesos. Entonces vamos a hablar de fracturas. Entonces, en relación a las fracturas, nosotros clasificamos, o debemos clasificar las fracturas de acuerdo a cómo está clasificado el cráneo. El cráneo se divide en bóveda y base, ¿verdad? Entonces, la bóveda es lo que usted palpa y la base es lo que está como base en el cráneo que usted no puede palpar. Entonces, así mismo usted clasifica las fracturas en fracturas de bóveda del cráneo y las fracturas de la base del cráneo. Las fracturas de la bóveda del cráneo, usted sí las tiene que clasificar de acuerdo a las formas. Hay muchas formas de clasificación de esa bóveda. Pero la forma más rápida en relación a la clasificación, por ejemplo, lineal, también una línea, un trazo de fractura lineal. Por ejemplo, de acuerdo a la forma, también algunas se llaman estrelladas, que ya son como lineales en conjunto, que parecen una estrellita. ¿Ya? Hay fracturas con minutas también, que son múltiples pedacitos. Pero ahora, lo más importante, más que saber si es lineal, si es estrellada, si es con minuta, lo más importante de la fractura es saber qué cosa, ya se lo dije, si está deprimida o no. Eso es importantísimo. Una fractura lineal, que usted le hace una tomografía y si todo está bien, se puede ir a la casa. Pero una fractura deprimida, en dependencia de las características que tenga, es hasta quirúrgica. Así no haya nada en el intracráneo, así no hay un hematoma, así el cerebro esté bien, la dura no esté comprometida, no haya neumocéfalo, etc. Solo por ser deprimida, usted lo tiene que operar. Así el paciente en 15 puntos de glauco. Es quirúrgica en determinadas características, ¿no? En dependencia de la profundidad de la depresión. Entonces es importante saber si es deprimida o no. Eso es muy importante. Ahora, existen otros tipos de fracturas especiales, como por ejemplo las fracturas diastásicas. Las fracturas diastásicas es cuando la fractura realmente no es una verdadera fractura, sino que es un trazo en la misma sutura, o sea, la sutura se abre. Se llaman fracturas diastásicas. Usted ve una apertura de las suturas. ¿Ya? Lo mismo, a ver si están deprimidas o no, generalmente es difícil que estén deprimidas. Y hay unas fracturas que usted la va a ver, o la vio, o la está viendo en pediatría o en traumatología en relación a la parte pediátrica del traumato, que son las llamadas fracturas de ping-pong. Las fracturas de ping-pong son típicas de los niños, ¿ya? Porque los niños, usted sabe que los huesos de los niños son un poco cartilaginosos, blandos en relación al adulto. Entonces, es como las pelotas de ping-pong. Usted sabe que las pelotas de ping-pong tienen unos hundiditos. Así mismo son las fracturas de los niños, o sea, no se fractura en sí, sino que se une. Y eso generalmente cuando crece y se solidifica, eso vuelve a la normalidad. O sea, en dependencia de la característica, a veces ni siquiera le hacemos nada. Vemos una fractura de ping-pong, no hay una sintomatología relacionada como focalidad en relación a la fractura, en relación al niño, el niño está bien, llanto fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. No es estéticamente fea, o sea, no es que está en una zona que estéticamente se va a ver mal, no se hace nada, se lo manda a la casa y cuando el cráneo crezca, eso vuelve a la normalidad. O a veces, si se puede operar, se hace un agujerito aquí, se le mete una pala y con eso
yo no hago neurociencia pediátrica, pero en el hospital donde estoy, pues sí hay pediatría. Pues a veces me llaman y los ayudo, les oriento. Entonces, por ejemplo, había un niño de 10 meses que supuestamente se había caído de la cuna. Digo, bueno, tenemos una fractura de ping-pong. Cuando veo, no tiene fractura de ping-pong, tiene una fractura lineal. Entonces, eso ya me habla de una mayor magnitud, probablemente maltrato infantil. Porque los niños, por caídas así muy suaves, lo mucho que hacen son fracturas de ping-pong. Para que tenga una fractura lineal, probablemente no lo podemos confirmar, pero probablemente quizás la magnitud del trauma sea mucho mayor que sea afectado a un niño de 2 meses. Pero bueno, eso es algo muy común en los niños, las fracturas de ping-pong, cuando se caen de la hamaca, de la cama, etc. Ahora, en relación a las fracturas de base de cráneo, las fracturas de base de cráneo, si ustedes saben y recuerdan en el momento que lo hayan visto, tienen determinadas características semibiológicas importantes. Entonces, si nosotros recordamos nuestros profundos conocimientos de anatomía, podemos traer a la ilusión que el cráneo, en relación a las alas del fenoides, en relación al peñasco, que está acá en el occipital, se podía o se dividía antes en fosa anterior, fosa media y fosa posterior. ¿Ya? La fosa anterior, cuando usted habla de fracturas de base de cráneo, más que todo, usted trata de ver dos cosas. Compromiso neurovascular. Neuro se refiere a nervios craneales, vascular se refiere a si hay compromiso de vasos sanguíneos y si hay o no fístula de líquido cefalorraquídeo. La fístula de líquido cefalorraquídeo, por dicho la fístula sería la terminología, una fístula, si hay o no una fístula, podría ser porque usted ve una fístula de líquido cefalorraquídeo, o sea, ve salida de líquido cefalorraquídeo al exterior por nariz o por oído, que ya luego lo conversaremos, o porque usted ve neumoencéfalo. Entonces la fístula puede ser porque ve salida de líquido cefalorraquídeo o específicamente porque usted ya ve un neumoencéfalo. Ahora, como usted sabe, la base del cráneo se divide, o clásicamente siempre que te voy a mover tienes que avisar. Se va a ir moviendo sobre todo. Siempre, ya me perdí, ¿qué está hablando? Ya, cuando vemos nosotros fracturas de base de cráneo, las fracturas de base de cráneo las podemos clasificar de acuerdo a la localización en relación a la fosa. Entonces, y así vemos nosotros la sospecha de fractura de base de cráneo antes de pedir una imagen. Entonces, si usted tiene una fractura de base de cráneo, fosa anterior, usted debe ver si hay compromiso neurovascular o si hay algún tipo de fístula. La fístula usted se la puede ver en cualquier lado, o sea, puede haber neumoencéfalo a nivel mismo de la fosa anterior, de la fosa media, de la fosa posterior. No va a haber una característica que le diga, no, eso es de fosa anterior, de medio posterior, pero generalmente el neumo va a estar ubicado en donde se provocó la fístula, o sea, en fosa anterior. Pero el aire, como se mueve, usted sabe que el aire puede irse a otra fosa. O como el aire tiende generalmente a subir y el paciente va a estar acostado, puede ser de medio de posterior, pero el aire tiende a subir y se va hacia fosa anterior. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros ponemos un drenaje por el riesgo del neumoencéfalo, siempre el drenaje lo ponemos hacia adelante. ¿Por qué? Porque el aire tiende a subir. ¿Ya? ¿Está grabado? Ahora, en relación al compromiso neurovascular, entonces generalmente no hay compromiso vascular en fosa anterior, pero sí hay compromiso neurológico de nervios craneales. Entonces, en relación al compromiso de nervios craneales, usted puede ver la lesión del primer nervio craneal. Cuando hablamos de las alteraciones del primer nervio craneal, dije que el primer nervio craneal generalmente más se lesiona en los no neurológicos, en la gripe, en la rinitis, en el COVID, en esas cosas. Pero características de lesiones del síndrome de Foster-Kennedy, porque está por aquí el tumor, o en los traumas craneales, la lesión del primer nervio craneal. Entonces, el paciente le dice, doctor, tuvo un accidente, de repente no vuelo de un lado, de los lados, etc. Puede ser una fractura de nervio, compromiso neurovascular. Ahora, en relación a la fístula, como ya le dije, el neumo no siempre lo va a usted ayudar a localizar, porque el aire tiende a subir y siempre va a estar el aire generalmente hacia adelante, o puede estar en otro lado, que puede verse movilizado, no hay problema. Pero si usted ve la fístula de líquido cefalorraquídeo, entonces generalmente hacen fístula de LCR, ¿por dónde? Por nariz, ¿qué se llama? Rinorraquia, rinorraquia. Pero ¿cuál es el problema? Es verdad que puede ser rinorrea también.
Cuando comienza a salir un líquido blanquecino por la nariz, es rinorragia, o puede ser también rinorrea. Es decir, doctor, pero es profusa. El paciente hace maniobra de Valsalva y comienza a gotear de manera profusa. Sí, pero también cuando existe trauma, a veces existen lesiones del nervio peristafilino externo. Y el nervio peristafilino externo, cuando se lesiona, se irrita y hace hiperproducción de moco. O sea, cuando usted tiene rinorragia, ¿ya? Generalmente nosotros esperamos a veces, porque todo con nosotros esperamos a veces. Pero bueno, cuando usted tiene rinorragia, usted puede tener un diagnóstico diferencial con la llamada pseudorinorragia, que es moco. Tiene una alteración del nervio peristafilino externo que hace que el paciente tenga hiperproducción de moco. Entonces le está saliendo el moco, y el moco también es un líquido claro blanquecino. ¿Ya? O bueno, puede ser líquido claro blanquecino. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, pues usted puede ver la semiología, si tiene otros signos que ya luego nosotros vamos a conversar en relación a la lesión de fosa anterior, pues usted ya se va guiando por lo que dice la literatura, que eso a veces es un poquito difícil de hacer, pero por ejemplo, usted puede buscar ahí signos indicativos, como por ejemplo el signo del halo, o el signo del pañuelo, o el signo de la servilleta, o el signo de la sábana. Todo es lo mismo, porque en cualquiera de esas zonas usted lo puede ver. En el pañuelo, hacerlo con un pañuelo, en una servilleta, o en la sábana del paciente, a veces usted lo ve, y va a formar esto, un halo. Usted recuerda que como es un trauma, ese trauma va a salir líquido cefalorraquídeo siempre con un poquito de sangre. Entonces, cuando sea moco, y usted lo hace gotear en algún lugar, usted va a ver que solamente se hace un halo blanquecino que es moco. Pero estas pacientes, como tienen un trauma y como después del trauma hay sangre, y como la sangre, usted sabe que cuando pasan 12 horas o más, empieza a haber hemólisis, así como cuando hablábamos del líquido cefalorraquídeo en la hemorragia cerebral postraumática, hace un halo. Usted va a ver un halo blanco, perdón, un halo aquí santocrómico, como rojizo, amarillo, y afuera un doble halo más blanquecino. Uno es la sangre y el otro es el líquido cefalorraquídeo. El signo de halo, usted lo ve, a veces lo ve en la sábana. O le dice que tiene que ser hacia adelante y lo ponen en un pañuelo o una sábana, en algo, y usted va a ver que se forman dos halos. Le dice, es moco, es el líquido cefalorraquídeo. No es muy frecuente la pseudorinorragia, pero bueno, es algo que puede pasar. O algo que se lo puede hacer, la verdad no sé la marca ni nada, porque en la gran mayoría de hemoglucotías sí se puede, pero en otros no se ha podido hacer. Es que recuerde usted que el líquido cefalorraquídeo tiene glucosa, tiene un 60% de la glicemia. ¿Ya? Entonces usted puede hacer como que fuera a hacer un hemoglucotés con la máquina de glucotés, pero en vez de ponerle sangre, le pone moco. Perdón, le pone el líquido que está saliendo de la nariz. ¿Ya? Entonces, si eso es líquido cefalorraquídeo, si es rinorragia, le va a marcar casi el 60% de la glicemia. Y si no le marca eso, le marca casi nada o nada, usted sabe que eso es moco. ¿Ya? La mejor forma de saberlo, que sería lo ideal, es hacer una prueba que se llama la prueba de la beta-transferrina. La beta-transferrina solamente está en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? La beta-transferrina, excepto en los neonatos y los hepatópatas. La beta-transferrina, si da positiva, eso es líquido cefalorraquídeo. Y si da negativa, eso es cualquier cosa menos líquido cefalorraquídeo. En el único momento que puede ser positiva es en los neonatos y en los hepatópatas. ¿Ya? Ahora, también hay unos signos especiales, ¿no? Hay unos signos especiales que no lo hemos puesto aquí, hay unos signos especiales que aparecen que me pueden hacer sospechar a mí también de fractura de base de cráneo, en este caso fosa anterior. Hablando de signos especiales. ¿Cuál es ese signo? El signo de ojo de mapache o ojo de oso panda, ¿no? Como usted lo quiera ver. Signo de ojo de mapache o del ojo de oso panda. Recuerde usted que los mapaches y los osos pandas, en la gran mayoría, por lo menos de los gráficos, el signo es bilateral, no hay signo del mapache tuerto ni del oso panda tuerto. Si usted ve que está de un solo lado, ahí usted debe de, no descartar, pero debe de dudar que sea fractura de base de cráneo. No ve a un paciente con un hematoma preorbitario, un ojote así grandote, y le dicen, no, que es signo de ojo de mapache. Eso es unilateral, eso es un trauma directo en la región periocular. Luego golpear, se golpeó contra algo, no sé, pero eso ya es otra cosa. Si no es mapache, es bilateral. ¿Por qué? Porque como hay un sangrado de la fosa anterior, esta zona del hueso frontal, la zona preorbital es finita, el hueso es fino. Entonces a trasluz se ve la sangre de la fosa anterior. ¿Ya? Y es fino bilateralmente. ¿Ya? Entonces hace el signo de mapache, el signo del oso panda, y con eso usted sospecha de fractura de base de cráneo en fosa anterior. ¿Ya?
hablemos de la fosa media. La fosa media se subdivide en una porción central y la fosa media propiamente dicha. La porción central es donde asienta la glándula hipófisis y hacia los lados de la glándula hipófisis se encuentra el seno cavernoso. Entonces hablemos ahora lo mismo: signos especiales, compromiso neurovascular y alguna fístula que existe. Ya usted sabe que el neumo así tampoco nos orienta nada, ¿ya? Ahora, con respecto al compromiso neurovascular, en relación al compromiso neurológico, por ejemplo, podemos tener una lesión de la glándula hipófisis y provocar un panhipopituitarismo. Ahora, en relación, hablando de fosa media, ¿no? Vamos a hablar ahorita solo de la fosa media. En relación a nervios craneales, los que se encuentran aquí en el seno cavernoso, ¿qué nervios craneales pasan por el seno cavernoso? O sea, adentro o afuera. El tercero, el cuarto, el sexto, dijeron por ahí. La primera rama del nervio, la primera rama del nervio trigémino, que es la rama oftalmica, y la primera rama del nervio trigémino. Ya usted sabe qué es lo que va a pasar, cuáles son las características, bla, bla, bla. Eso usted ya lo conoce, lo que pasa si está lesionado el tercero, cuarto, el sexto y el uno. Hacemos camotregía, anestesia del tercio superior de la cara, bla, bla, bla. Entonces se pueden lesionar estos nervios craneales. Y hablando de la parte vascular, acuérdese usted que existe una arteria que atraviesa por el seno cavernoso. Es la porción cavernosa de la arteria carótida interna. Entonces puede haber un compromiso vascular de la arteria carótida interna. Puede haber una disección, puede haber una fístula carótido cavernosa postraumática. ¿Se acuerdan que habíamos conversado de eso en algún momento cuando vimos en la parte vascular del trauma del evento cerebrovascular? Puede haber una fístula carótido cavernosa postraumática, puede haber una disección carotidia de esa zona que usted sabe que va a provocar hipoflujo, isquemia, amaurosis fugaz, bla, 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 todo lo que usted ya conoce y todo lo que usted ya sabe. Todos esos problemas pueden dar estas fracturas de la porción media de la fosa media. ¿Ya? Ahora, aquí no vamos a ver signos especiales y fístula es muy anecdótico. A veces se puede fracturar el seno esfenoidal, pero eso y ese hacer una fístula liquido-cefalorraquídea hacia nariz. Podría confundirse luego con una fractura de fosa anterior, pero no está descrito mucho eso. Hablemos ahora de la fosa media propiamente dicho. Lo mismo, signos especiales, compromiso neurovascular si es que lo hay y alguna fístula. Como le digo aquí, anecdóticamente pueden hacer también la hidrorragia. Si es que se recuerda usted que la glándula hipófisis asienta en el seno esfenoidal, si se rompe el seno esfenoidal, habría una fístula hacia nariz, ¿no? Ahora, con respecto a la fosa media propiamente dicho, signos especiales. ¿Cuál es el signo especial que se da como signo en frente de la base grande anterior? El signo de batalla, ¿no? O signo de la batalla, que es lo que significa batalla. Ya, signo de batalla, o signo de la batalla, que es un equimosis en la porción retroauricular en la región mastoidea, ¿no? Recuerden la misma historia. Como sangre, esta zona es más finita, entonces se ve a través de la sangre. Hablando de compromiso neurovascular, recuerde usted que por aquí, por esta porción del peñasco, está el agujero placero, que es por donde pasa la carótida. Entonces aquí también se puede lesionar la carótida. O sea, hablando de la parte vascular, también puede haber una lesión de carótida. Hablando de la parte neurológica, por aquí está el conducto auditivo interno, por aquí entra un nervio craneal y por aquí sale un nervio craneal. ¿Cuáles son esos nervios craneales que entran y salen por ahí? Sale, ¿no? Entra, parece que el vestíbulo coclear es sensitivo. Entonces, entra el octavo nervio craneal, que es el vestíbulo coclear, y sale el séptimo nervio craneal. Entonces, por lesión del octavo me puede dar compromiso auditivo, me puede dar trastorno vestibular por la parte vestibular. Y por lesión del séptimo, ¿qué tipo de parálisis facial me va a dar ahí? Infranuclear. No existe periférica y central. Es infra porque la central son dos, que es la supranuclear y la nuclear. Entonces, como no hay forma de hablar de nuclear una sola, perdón, de central una sola, tenemos que diferenciar supranuclear, nuclear e infranuclear. ¿Ya? Es la que por ahí el grupo le dice periférica.
conoce como otorraquia. Generalmente las fístulas se autorresuelven de forma espontánea a los 7, 10 días. Si ya se pasa de 10 días, hay nosotros tenemos que hacer algo y muchas veces una se opera, pero la verdad que eso, si pasa de 10 días, son un problemísimo porque eso no cierra y no cierra y no cierra. Como yo le digo a mis pacientes, mire, estos casos son así. Esto uno lo que hace es intenta, hasta que llega un momento que no sabemos cuándo es, que eso para solo. Porque lamentablemente es así, las fístulas son un problema muy grande en cualquier lugar del mundo. Eso con respecto a la fosa media. En relación a la fosa posterior, tenemos lo mismo, tenemos signos especiales que no tenemos, no hay signos especiales ahí. Tenemos compromiso neurovascular y fístula que tampoco tenemos. Solamente que vamos a tener compromisos neurovasculares, pero lo que sí es claro es la más grave de los tres. La más común es la fractura de fosa anterior, pero de los tres, la más grave son las fracturas de fosa posterior. Porque, por ejemplo, el compromiso neurovascular que hacen, la parte neurológica, los nervios craneales bajos. 9, 10, 11 y 12 con todo lo que usted ya sabe. Y si me lesiona 10, donde me lesiona donde nace el 10, que es en el bulbo, lo mata el paciente, es una muerte súbita. ¿Ya? Y el compromiso vascular es en el sistema vértebro-basilar. Usted sabe también porque es un sistema que está regulando o nutriendo zonas muy importantes. Esta es la de peor pronóstico, que pasa que a veces fallece de forma súbita. ¿Ya? Entonces, eso en relación a las fracturas de la base